Saludos y bendiciones para todos los que están acá en el local de la congregación Verán la Gloria de Dios y los que nos ven y nos oyen a través de las diferentes redes sociales por donde se va a transmitir este tema titulado Sacerdocios o órdenes sacerdotales. Le decía a los chicos acá, antes de iniciar esta grabación, que Dios en su soberanía, de acuerdo a lo que yo he leído y he estudiado y conseguido en las Sagradas Escrituras, guiado por el Espíritu de Dios, he visto y he conseguido que Dios ha establecido 3 órdenes sacerdotales, no más. Hay 2 que tienen un parecimiento, eso lo vamos a explicar en qué se parecen, en qué hay una cierta relación en una de ellas. Y la otra, pues, no tiene parecimiento o relación. La base bíblica que vamos a estar usando está en Hebreo, libro de Hebreos, que se cree, según los estudiosos y los analistas de las Escrituras, que fue escrito por Pablo. Es lo más que se asegura de que fue escrito por Pablo. Hebreos 7:24 dice, más, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hablando de uno de los 3 sacerdocios, de uno que permanece para siempre, y como permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, no caduca, no cambia, no volverá a establecerse ni a haber otro sacerdocio como tal. ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesús. Para efecto de nosotros, los de habla hispana. El ungido para los griegos y el Mesías para los hebreos. Ahora, hemos tomado una serie de textos bíblicos de acá del libro de Hebreos para hacer un análisis sobre este tema, aunque la reunión que nos atañe acá, como culto, como celebración, pues estamos acá celebrando una fiesta que, aunque no fue estrictamente para nosotros, la iglesia, fue una fiesta que se estableció para los judíos como la fiesta de las primicias. Nosotros lo tomamos como pretexto. Escúchenme, esta fiesta o esto que está aquí lo tomamos como pretexto para compartir los unos con los otros. ¿Sí? Lo tomamos como pretexto para celebrar y recordarnos a nosotros mismos y hacerle saber a Dios que estamos agradecidos por todo lo que pasó en el año pasado, valga la redundancia, y lo que hacia donde nos encaminamos en este año, año de bendición. Año de bendición para los hombres y las mujeres de fe. Año en el que vamos a seguir, óigame, viviendo sobre, no sobreviviendo. Los que están sobreviviendo acá, en esta nación, son los hombres y mujeres que no son de fe. Los hombres y mujeres de fe que estamos viviendo sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier vicisitud, sobre cualquier batalla y sobre cualquier ataque que venga del mundo de las tinieblas o de el ámbito terrenal. Por ahora y para siempre, los que estamos en Cristo, permaneceremos en fe. Puede ser que haya algún momento en el cual, óigame, aflojemos. Puede ser. Pero eso no es el deber, permanecer ahí. ¿Sí? Entonces, bienvenidos todos y todas y entramos en materia. Hebreos 3, 1 y 2. Vamos a ver qué dice el texto sagrado en el libro de Hebreos 3, 1 y 2, que está por allá para lectura. Usted mismo, joven, pila por allá. Hebreos 3, 1 y 2, y se me pone así, calentando con el bate 5, capítulo 5, versos 4 y 5. Hebreos 3, 1 y 2 dice, por tanto, el que escribe al libro de los Hebreos muestra a Jesús como un apóstol y gran sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cuál profesión? De nuestra profesión, hablando en este caso de nuestra fe, hablando en este caso
de nuestra inclinación espiritual, hablando en este caso de nuestra prédica espiritual. Entonces, el que escribe está diciendo que consideremos, que hagamos un análisis, que juzguemos en el buen sano sentido de la palabra, que tiene que ver con escudriñar, tiene que ver con estudiar, tiene que ver con revisar, tiene que ver con hacer un análisis de lo que está escrito en la ley, los salmos y los profetas, y en lo que este individuo, quien Jesús manifestó, mostró con sus hechos y con sus dichos. Entonces, haciendo un análisis de este individuo, podemos notar que fue llamado por Dios. ¿Quién? Jesús fue llamado por Dios. Hebreos 5, 4 y 5, ¿cómo dice? Hebreos 5, capítulo 5, 4 verso y verso 5. Dice de la manera siguiente, suéltelo. Del volumen por allá. No se me entretengan por allá. Y se me prepara el que esté en el capítulo 7, verso 23 al 28. Y el que esté en el capítulo 8, verso 1 al 6. ¿Listo? Aprovechemos. Suéltelo. Ajá, escuche. Ajá. Importante eso. De hoy. Ajá. Ahora, ¿quién fue el que llamó a Aarón? Dios. ¿Quién fue el que llamó a Jesús? Dios. Pero ya va. Antes de Aarón y antes de Jesús, que son dos, hubo otro que fue llamado. ¿Quién fue ese otro que fue llamado? Melquisedec, capítulo 14 de Génesis. Entonces son las tres órdenes sacerdotales que han sido establecidas por Dios en su soberanía en todo lo que ha sido el plan de la relación de Dios para con la humanidad. Pero debemos estar claros en lo siguiente. El sacerdocio de Melquisedec tiene un parentesco, tiene un parecido al de Jesús en un área. ¿En cuál área será? En el caso de Melquisedec tenemos a un individuo que no hay genealogía de él. No hay padre, no hay madre, no hay hijos, no hay hermanos. Solamente se dice de él que era rey y sacerdote de Salem. Probablemente en la actualidad Jerusalén. Fue un sacerdocio que se dio antes de la ley, antes de que Abraham haya sido el instrumento para que naciera Isaac, luego Jacob, y luego entonces a Jacob se le cambiara el nombre y se le colocara como Israel, para luego ser el padre de los 12 patriarcas, y luego así se diera inicio a ese pueblo del cual Dios quiso que fuera ejemplo. Y si hubo momentos y si hubo un tiempo en el que ese pueblo fue ejemplo, pero luego ese pueblo, como usted lo sabe, se corrompió y se pervirtió. Entonces, durante el tiempo antes de ser establecido el sacerdocio de Aarón, el mundo de aquel entonces era regido bajo un sacerdocio el cual no se sabe en qué momento Dios lo estableció. Sí, no hay un registro bíblico cuándo y quién ordenó a Melquisedec como sacerdote y como rey. Entonces, el parentesco que tiene el sacerdocio de Melquisedec y el de Cristo no es en lo genealógico, porque de Jesús tenemos madre, padrastro y descendencia. Del otro no tenemos. Entonces, ¿a dónde está el parentesco? ¿A dónde está la similitud entre el sacerdocio de Melquisedec y el de Cristo? Que no sabemos cuándo fue establecido por Dios como sacerdote y como rey, pero fue establecido, es lo que está registrado. Entonces, todos hemos leído del encuentro de Melquisedec con Abraham. En ese encuentro, Abraham recibió de ese sacerdote, ¿qué fue lo que recibió? Pan y vino. ¿Qué fue lo que Jesús, en la última
Pascua, estableció sobre sus discípulos la cena para los santos. ¿Con qué se estableció la cena? Pan y vino. Sin embargo, del sacerdocio de Jesús está establecido con juramento y para siempre, lo que se conoce como sempiterno o perpetuo. Seguimos avanzando. Su sacerdocio es superior al de Aarón, hablando el de Cristo. Capítulo 7 de Hebreo, versos 23 y 28. ¿Quién lo tiene? Dele. Ajá. Correcto, estamos hablando de los sacerdotes que pertenecían a la orden de Aarón. ¿Sí? Ahí está leído el 23. Ah, no, dele, que hasta el 28. Sigue avanzando. Hablando de Jesús, sigue. Ajá. Otra vez, de salvar hacia adelante, ¿puede salvar qué? Perpetuamente. ¿Qué es perpetuo? De repente dirá, bueno, es un amigo que yo tengo en el mercado. Sí, porque ese nombre se lo han colocado a personas. ¿No ha oído usted la señora Perpetua? Perpetuo es algo que tiene comienzo pero no tiene final. Es como decir sempiterno, en otras palabras. Entonces, este sacerdote puede salvar y los otros podían salvar. No, no, ellos podían interceder ante el Salvador. Aquellos sacerdotes fueron elegidos para interceder solamente. Aparte de interceder, puede salvar perpetuamente. Siga la lectura, joven. Ajá, a los que a través de él se acercan a Dios. Ajá. Porque tal sumo, oiga, tal sumo, el término sumo, ¿qué es? Del monte, el extracto de adentro, el agua que tiene el monte adentro, ¿verdad? Eso es sumo. Pero en cuanto a tamaño, ¿qué es sumo? Lo máximo, lo más grande, lo más sublime. Tal sumo sacerdote, es decir, este sacerdote está por encima de los otros o de los otros que fueron, o perdón, este sacerdocio está por encima de los otros que fueron ordenados. Nos convenía. ¿Por qué nos convenía? De convenía en adelante, siga leyendo. De los pecados. Ajá, entonces, hablando de este sacerdocio no tenía pecados, no tenía mancha, y es más sublime que los cielos. Hablando del sacerdocio de quién? De Cristo. Hablando de Cristo como sacerdote. Él está por encima de los cielos y él nos convenía porque los otros dos sacerdocios, escúchenme, el de Melquisedec y el de Aarón, nacieron en estado de condenación y vivieron en estado de condenación y tuvieron que esperar a este, porque de este está escrito, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de nosotros está escrito algo así similar. No. Entonces, ahí es donde tenemos que ver bien y analizar bien y escoger bien qué modelo de sacerdocio yo estoy siguiendo o estoy defendiendo, aunque la palabra correcta no es defendiendo, sino viviendo. Porque la verdad, pues, no necesita quien la defienda. La verdad se defiende sola. Ahora, ¿ya llegamos al 28? No, tele, ¿dónde va? Ajá.
Exacto, en el caso del sacerdocio de Aarón, ellos tenían primero que ofrecer, antes de pasar al lugar santísimo, ofrecer sacrificio por sus pecados, para luego ofrecer por los del pueblo. ¿Jesús tuvo que ofrecer sacrificio por algún pecado? No, porque él era inmaculado, limpio, puro, perfecto. Sigue avanzando. En el caso de Jesús, su sacrificio fue una vez y para siempre. ¿Siguen? De paso, no ofreció ni sangre, ni cuerpo, ni vida de otros. Ofreció la suya propia. ¿Sí? No necesitó quitar prestado para, ni comprar para ofrecer. Él ofreció la suya propia. Y con ese sacrificio, vamos a ver más adelante que nos hizo perfectos para siempre. Ahora, vamos a ver qué dice 8:1 al 6. Vaya leyendo. Ajá. Ajá. En el caso del sacerdocio de Cristo, lo tenemos sentado ¿a dónde? A la derecha de la majestad de Dios en el cielo. ¿Sigue leyendo? Ajá. Correcto. Establecido por Dios, dado por Dios, no por hombre. Sigue. En el caso de los otros sacerdotes o la otra orden sacerdotal, ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, pero en el caso de este no tuvo necesidad de tal cosa, sin embargo ofreció sacrificio. Siga leyendo. Ajá. Ajá. ¿Listo? ¿Terminó? Sigue. Es decir, todo el trabajo que hicieron los sacerdotes, hablando de la descendencia de Aarón, ellos estaban ofreciendo y estaban ministrando sobre cosas que eran sombra de lo que habría de venir. En este caso, ¿quién, quién era eso que habría de venir? Cristo. ¿Quién era la sombra? Lo que ellos estaban haciendo. Estaban mostrando hasta que llegó el tiempo de que ya Dios determina que la sombra llegó a su objetivo y al final para establecer lo propio. ¿Sigue leyendo? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, oiga lo siguiente. En el segundo sacerdocio, si ellos como sacerdotes hubiesen sido unos individuos sin defecto, si hubiesen sido perfectos, no hubiera necesidad de haber establecido este tercer y último sacerdocio. Pero todos sabemos y todos estamos claros que todos estos sacerdotes, no la orden, sino ellos como individuos, habían nacido en estado de condenación por causa del pecado de Adán. Todos estaban ofreciendo sacrificio, oiga, de expiación. ¿Qué es expiar? Cubrir, tapar.
Sin embargo, hablando del de Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita, elimina, pulveriza, aniquila, extingue el pecado del mundo. En el caso de los otros sacerdotes, estaban cubriendo, intercediendo, cubriendo, fue el trabajo que ellos hicieron hasta que Dios estableció este último sacerdocio. Es sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Y se me prepara Hebreos 5:6 nuevamente y 6:20. Ajá. Otra vez, escuchen esto. Ajá. Ajá. Ahora vuelvo a preguntar aquí. ¿Quién estableció a Melquisedec como sacerdote? ¿Quién estableció esa orden sacerdotal? Dios. ¿Quién establece luego otra orden sacerdotal que es la que recae sobre Aarón y sobre sus hijos? Dios también. Acá, en el Salmo 110:4, ¿quién está estableciendo esta tercer orden sacerdotal que de paso la hace con juramento? Las otras dos no tienen juramento y al final dice que es un sacerdocio para siempre. ¿Quién lo estableció? ¿Quién lo estableció? Entonces, ¿por qué yo me aferro como mordisco el loco, sí, a los otros que Dios estableció primero, y Dios mismo es el que establece estos terceros y últimos? ¿Se copia esto, verdad? Trate de ingerirlo y digerirlo. Es decir, el mismo ser supremo, soberano y rey que estableció un primer sacerdocio, luego establece un segundo. Sobre esos dos sacerdocios no hizo juramento. Sobre estos dos sacerdocios los estableció sobre hombres mortales y sobre hombres que estaban en estado de condenación. Y este tercer y último sacerdocio lo establece con juramento, dice que es eterno y lo establece sobre un hombre que no tenía estado de condenación. ¿Cuál es más glorioso? En cuanto a las órdenes, todas son iguales porque las estableció el mismo Dios. Ahí no tenemos problema. Pero en cuanto a los individuos, los humanos sobre quien se estableció la orden, creo que Jesús lo supera todo. Amén o ayayay. Ahora, ¿por qué yo debo de aferrarme a un pasado y no estar en el presente? Esa es la pregunta que usted y yo nos debemos de hacer. Pregunto, cuando nosotros como iglesia seamos arrebatados y levantados y nos toque rendirle cuenta a Dios, le vamos a rendir cuenta bajo la orden sacerdotal de Aarón, de Melquisedec o de Cristo. El milenio que viene sobre la tierra y la nueva tierra que viene van a responder al sacerdocio de Melquisedec, de Aarón o al de Cristo. Bueno, entonces entendamos el detalle. No estamos despreciando a Melquisedec, no estamos malponiendo a Aarón. Fueron útiles en su tiempo, pero si Dios los cambió, por algo es. De este dice que hay mejores promesas. Pregunto, ¿en el tiempo de Aarón alguien pudo ser libre del pecado? ¿En el tiempo de Melquisedec alguien pudo ser libre del pecado? No. Pero ahora en Cristo Jesús, quienes somos iglesia, estamos y permaneceremos libres del pecado de la incredulidad. Gracias a Cristo y su sacrificio redentor. Amén. Ahora, sigamos avanzando. Hebreo
¿Nos toca ahorita? Ok. 5, 6 y 6, 20. Eso es 5, 6. El 6, 20. Entonces, la similitud de Jesús y Melquisedec no está en lo físico, reitero, porque de Jesús tenemos madre y tenemos genealogía. De Melquisedec no tenemos genealogía. No se sabe quién era el papá, quién era la mamá. No es que no tenía, es que no se hizo un registro como tal. No es que Melquisedec es un fantasma que apareció de un sitio por ahí y ya lo tenemos aquí. No, no es eso, sino que no se hizo el registro. ¿Por qué no se hizo el registro? Porque a Dios le pareció que no era necesario. Dios es soberano o no es soberano. Entonces no vamos a pelear con él por eso. Ahora, ¿en qué similitud? Yo le consigo una similitud. Que el ordenamiento de Jesús como sacerdote no hay un registro. Y el ordenamiento de Melquisedec tampoco hay un registro. Como tal, ¿cuándo Dios lo estableció? No sé, pero Dios lo estableció. De Jesús tenemos ordenanza al ministerio público, pero no tenemos ordenanza como sacerdote. Eso lo hizo Dios. Y de paso, con juramento, que no lo hizo con nosotros. Ahora, seguimos avanzando. Entonces ahí es donde usted y yo debemos de valorar los sacerdocios. Es un sacerdocio confirmado con juramento. Hebreos 7, 20 y 21. ¿Quién lo tiene? Hebreos 7, 20 y 21. Creo que el que está en el 7, ¿no? No se me duerman por allá. Su sacerdocio es eterno y perfecto. Primero 7, 20 y 21. Y se me mantiene ahí. ¿Lo consiguió? Denle. Lea. Ajá. 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 Solo el volumen. Ajá. Bueno, eso está clarito, eso no necesita mucha explicación. Su sacerdocio es eterno y perfecto, 7, 23 y 24. Hay más antico. ¿Escuchó eso? Fiador de un mejor pacto. La pregunta es, ¿quién es un fiador? Uno que asume la responsabilidad de tu pago ante una institución o ante otra persona que si tú no pagas, él paga. Siga. Ajá. Es decir, en el caso de los sacerdotes de la orden de Aarón, eran ordenados como tal, trabajaban en grupo y por causa de la muerte tenían que reemplazarlo, porque se ponían viejitos y se morían. Acá, sigue leyendo. Ajá. ¿Sabe cuál es la pequeña y gran diferencia? Que a este lo mataron. Amén. Pero el tercer día resucitó y sigue y permanecerá vivo. Los otros murieron. A otros los mataron, pero ninguno ha resucitado. Entonces, hablando de este sacerdote, Cristo Jesús, al tercer día se levantó. Con la muerte y la resurrección de él compró para nosotros perdón, compró para nosotros salvación perpetua o eterna salvación, dice en otro versículo que vamos a leer más adelantico.
¿Ya está listo el 24? Es un sacerdocio que no necesita, oiga, la repetición del sacrificio. 7:27 del mismo. 7:27. No tiene necesidad cada día como aquellos que ofrecieron primero sacrificio por sus propios pecados, Ajá. y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí. Correcto. Ahora, el ofrecerse a él mismo y el no repetir sacrificio o no ofrecer sacrificio por él, es que no tenía que ofrecer. No había razones para él ofrecer, porque para dar tenía, pero no había razones, es decir, no tenía deuda. Los otros, ¿por qué tenían que ofrecer sacrificio? Porque tenían deuda. Estaban en estado de condenación y algunos de ellos en condición de pecados. En el caso de Jesús, aparte de que no tenía pecado, no tenía pecados tampoco, ninguno de los dos. Entonces, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre. ¿Cómo terminó el 27? Porque no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí. Ok. Él se sacrificó a sí mismo y consiguió una salvación eterna. 9:12. ¿Quién tiene el 9:12 por ahí? Y se me prepara 4:14 y 10:12. No por sangre de machos cabríos, Ajá, como era de antes. becerros, Ujú. sino por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Otra vez, ese final que me gustó mucho, habiendo tenido Eterna redención. 9:12. Entonces, yo pregunto, ¿qué tenemos nosotros? ¿Redención temporal o redención eterna? ¿Quién lo dice? Hebreos 9:12. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién lo escribió? Se estima que Pablo. Otros dicen que Apolo y otros dicen que de algún escritor no identificado todavía, pero se cree por la fórmula cómo escribió, porque no está registrado, no dice yo fulano escribí la carta, no hay un registro, pero se estima que es Pablo. La mayoría de los estudiosos, de los lectores afirman que es él, pero de lo que estamos seguros es que lo inspiró el Espíritu Santo. Y lo otro es que el sacrificio de Jesús produjo para nosotros eterna. Ahora, si yo tengo eterna redención, esto me da pie para yo irme a cometer pecados sociales y morales a diestra. No. Esto lo que me deja ver es que cuando yo por alguna circunstancia cometo un pecado, cometo alguna falta, no me queda otra que reconocer el pecado, confesarlo y apartarme, porque la salvación que tengo es eterna. Amén, Guayayay. Seguimos avanzando. 4:14. Entró en su santuario celestial. Hebreos 4:14. Y se me prepara 10:12. Ajá. Ajá. Ahora, hablando de los otros dos o de las otras dos órdenes sacerdotales, ¿alguno de ellos traspasó el cielo? ¿Alguno de ellos vino del cielo y volvió al cielo? Ni siquiera han regresado al cielo. ¿Sabe dónde están? En el seno de Abraham, esperando al que vino del cielo, para levantarlos cuando sea necesario, cuando esté establecido. 10:12. 10:12. Dele. Ahora, pregunto yo,
¿dónde están los otros dos líderes principales de estas órdenes sacerdotales? Es decir, ¿dónde está Melquisedec? El espíritu y el alma de Melquisedec están ¿dónde? Y el espíritu y el alma de Aarón están ¿dónde? ¿No saben? Se los tengo que decir o recordar. Se los acabo de decir. ¿Dónde van todas las personas que murieron esperando a Cristo Jesús, obedeciendo a Dios? ¿Dónde fueron todos? Al seno de Abraham, lugar de reposo, lugar de tranquilidad. ¿Dónde están todos los que murieron en estado de condenación, en rebeldía contra Dios? En el infierno, lugar de tormento, el mismo sitio. Unos están más abajo y otros aquí más arriba. Usted lo ha leído en la historia de el rico y Lázaro. Historia, no parábola. Ahí está clarito dónde van los muertos. Por años usted le dijeron y a mí me dijeron que los que morían iban al cielo. No hay un registro bíblico. Ese es el buen deseo que tienen los que dicen eso, pero con buen deseo no se hace mucho. ¿Sí? Con buen deseo no se hace mucho. Está establecido, en este caso, que los muertos que murieron en obediencia a Dios tenían que ir al seno de Abraham a esperar ¿a quién? A este gran sumo sacerdote que con su muerte y su resurrección, luego que va al cielo, presenta el sacrificio ante el genuino y verdadero lugar santísimo, vino otra vez a la tierra y fue allá y trajo cautiva la cautividad. Efesios 4, 9 y 10. No a los cautivos. Lo que trajo cautivo o lo que él destruyó era lo que los tenía a ellos cautivos. Era el pecado. Ahora, este gran sumo sacerdote que es Cristo, reitero, está súper por encima de estos dos, Aarón y Melquisedec. Ahora, 4:14 al 16. Y ya vamos cerrando. 4:14 Hebreo al 16 y 7:25 se me prepara por otro lado. Por tanto, siendo un gran sacerdote, que traspasó los cielos, Hijo de Dios, tengamos nuestra posición, porque no tenemos un sacerdote que no pueda padecerse en nuestra debilidad, Correcto. sino uno que fue tentado en todo. Escuche eso. Tentado en todo según nuestra semejanza. Quiere decir que si un día Isidro Canelón va donde Jehová y le dice, mira Jehová, es un problema Jehová. Esto es un puro para mí Jehová. Mira, esa señora de acá de la esquina se la pasa enamorándome, se la pasa haciéndome esto. Jehová es un puro para mí. Jehová le va a decir, Isidro, yo voy a decir esto. Ya va. ¿Por qué Jehová no va a entender eso? Porque Jehová no tiene concupiscencia como la tiene Isidro. Entonces Jehová le dice, yo te voy a llamar a uno que fue semejante a ti, que fue tentado en todo, y él te va a entender, habla con él. Jesús, habla con Isidro, mira, que está diciéndome unas cosas aquí que yo no las entiendo. ¿Se copia eso, verdad? Entonces, hay cosas que usted le puede decir a Dios y al Espíritu Santo que ellos no le van a entender. Tentado en todo, a semejanza de nosotros, pero sin pecado. Importante eso. Señor, yo no pude. Y Jesús le va a decir, ¿y por qué yo sí pude? Igualitos somos. Jesús no era un superhombre, era un hombre tan normal como todos nosotros. Fue tentado en todo. Otra de las cosas, cuando tú estés al frente de la tentación, cuando seas tentado, cuando algo te mueve el piso, en primer lugar, debes saber que está vivo. Porque si no te mueve el piso, nada, estás muerto. Pero si te mueve el piso hacia lo malo, pila. Lo otro, la tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado en todo y se halló sin
Por lo tanto, todo el que es tentado no diga, ya yo caí, ya estoy en desgracia, no. La desgracia está en caer en la tentación, en soltarte, en tirarte en los brazos de el tipo de pecado que te mueve el piso. Porque de paso te digo, cada gato tiene su cunaguaro. Es decir, no todo lo que a usted le llama la atención, le llama al otro y al otro y al otro. Es decir, cada quien tiene sus propias debilidades. Y en el área donde usted tiene debilidades es donde tiene que cuidarse. En el área donde usted ve que la cerca está rota, ahí es donde usted tiene que remendar, meter horcones nuevos y prensar alambre y no sé, pegar bloques y echar todo lo que pueda. Y cada quien sabe de qué pie coger para evitarlo, ¿no? Hay algunos que se ríen por ahí. ¿Terminó la lectura o sigue avanzando un poquitico más? Dele. Ajá, escuche. ¿Cómo nos vamos a acercar asustados, aterrados, amedrentados? No, confiadamente. ¿Por qué? Siga. al trono de la gracia. ¿Al trono de qué? ¿Al trono de qué? No que se quede la gracia, no de la desgracia. Es decir, si cometiste pecados, si faltaste, acércate confiadamente al trono de la gracia. Sigue. Para alcanzar misericordia Ajá. y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el trono de Jesús se conoce, o del gran sumo sacerdocio de Cristo, se conoce como el trono de la gracia. Ahora, ¿qué pasaba con los hombres y mujeres en el sacerdocio de Aarón que cometían algún tipo de pecado? Es decir, hombre y mujer que eran sorprendidos en el acto del adulterio. ¿Qué les pasaba? ¿Cuál era la orden? Apedrearlos. Los niños rebeldes, contumaces, que no le hacían caso a papá y a mamá, iban y se los entregaban al Sanedrín, y que hacía el Sanedrín con los muchachos, los apedreaba también. Yo no creo que ustedes no hayan leído eso. Y así sucesivamente, una gran cantidad de pecados que eran juzgados y eran eliminados. Ahora, ahorita, en este tiempo, usted comete, óigame, el pecado que sea, el que usted considera más degradante y el que usted considera más simple, usted debe de acudir al trono de la gracia. ¿Para hallar qué? Paz, para hallar perdón, para tener de allí el oportuno socorro, el auxilio que usted necesita. 7:25. Y se me prepara número 6:25 al 26. Y cerramos con Hechos 3:20 al 21. Estamos terminando. 7:25, ¿cómo dicen? ¿Alguien que lo consiga por allá? Ajá. Puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios a través de él. ¿Por qué? Juan 14:6 dice, ¿cómo dice Juan 14:6? A ver si lo recuerdan. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que el único puente intermediario es este sacerdocio, no los otros. Los otros cumplieron unas funciones, pero no de puente. ¿Sí? Ahora, número, hablo un poquitico, vamos cerrando. 6:25 de número y 26. ¿Alguien lo tiene? Si no, el primero que lo consiga. Y alguien me tiene Hechos 3:20 y 21 y cerramos y nos vamos. Ajá. La mecerá. Ajá. Eso es 5, 25 y 26. Entonces, esa era parte de la labor del sacerdocio de Aarón, parte de su hacer, parte de su oportunidad de salvación, de perdón y de agradar a Dios.
Hechos 3:20, ¿cómo dice? Así que en la presencia del Señor le dará tiempo de dedicar Ujú. enviándole a Jesús a quien Jesús envió para hacer el Cristo. Pero él debe esperarse que el cielo hasta el momento en que se vuelva a poner el orden de las cosas. Dios dijo, todo esto hace mucho tiempo, cuando no a través de su santo. Es decir, repítame el 21, que hay algo ahí muy importante. Pero él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelva a poner en orden todas las cosas. ¿Quién es ese que debe quedarse en el cielo hasta que se determine el momento de poner en orden todas las cosas? Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote para siempre. ¿De qué está hablando? Que viene un momento en el cual se va a poner orden en todas las cosas. Mientras tanto, ¿él está dónde? Jesús. Y los otros sacerdotes en el seno de Abraham. Sígueme leyendo de ahí hacia debajo. Eso es hablando de arrebatamiento. Dios dijo, todo esto aconteciendo cuando no a través de Ajá. Entonces podemos ver y podemos analizar, señoras y señores, acá la posesión y posición que tuvieron estas órdenes sacerdotales y podemos ver cuál es la más importante de todas, cuál es la más beneficiosa para usted y para mí, y en cuál estamos nosotros, en el gran sumo sacerdocio, de cual se hizo juramento y se dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús. Gracias entonces, damos a Dios por esta hermosa oportunidad de salvación, por esta hermosa oportunidad de libertad que hemos obtenido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Él por su palabra y por su hermosa bendición de pertenecer a este sacerdote. Amén.